alto de un monte había un grupo de soldados que cuando veían a lo lejos que venían los aviones agitaban las banderas y otros que estaban en la iglesia tocaban las campanas. Las bombas tiraron sobre el puente de Rentería, que es un puente que une las dos esquinas, que sí era un objetivo militar. No sabían por dónde tenían que ir, corriendo, cuando vieron que empezaban a echar las bombas. Se convirtió el centro de la ciudad en un infierno, ardiendo. La Legión Cóndor naturalmente no tomó ninguna iniciativa estratégica, desde luego, u operativa, sin advertir y sin con el consentimiento del mando español. Nunca jamás he tenido, para decir la verdad, yo miedo. Nunca, jamás. Eso no se olvida, ni aunque quiera, pero ha quedado ahí y luego vienen tantos ahora a preguntarme sobre aquello que no puedo olvidar. Te recuerdo, pues bueno, recuerdo de salir de casa para volver a la noche a cenar a casa y no volví más. Han pasado casi 80 años del bombardeo de Guernica. Luis Iriondo es uno de los pocos supervivientes de aquel momento. A lo largo de sus 94 años ha vivido con la obsesión de contar la verdad de lo que sucedió el 26 de abril de 1937. Entonces tenía 14 años. Empezar la guerra, pues para nosotros fue un gozo, para los chavales. No teníamos exámenes, no teníamos estudios, transformaron en un cuartel. Y estábamos encantados, pero mi madre no estaba encantada con eso. Y entonces habló con el director de un banco, el Banco Bilbao, a ver si podía tenerme allí para que hiciera recados, aprendiera a escribir a máquina o hiciera algo. Y fue así como entré en el banco. En el banco había un empleado que era del Ekeitio. Entramos dos solos al principio en el banco y sonaron las campanas, era la señal de alarma. Y el hombre se dice, ¿por qué tocan las campanas a esta hora? Y dije yo, es la señal de alarma. Nosotros ya no hacíamos caso, llevamos ya 8 meses de guerra y al principio pues sí, nos asustábamos y entrábamos en los refugios. Pero, chavales, nosotros nos aburríamos allí de tanto tiempo esperando y no pasaba nada y ya no íbamos a los refugios ni nada. Y entonces se celebraba el mercado, está cerca de aquí una plaza que llamamos nosotros el Paseo, donde se tocaba la música y todo eso, y ahí estaban los refugios, estaban al fondo. Y cuando llegamos ahí al mercado, pues se oyen las primeras bombas. Era la media tarde cuando varios aviones Junkers y Henkels de la Legión Cóndor alemana empezaron un ataque en alfombra. Volando a escasa altura, arrojaban bombas incendiarias que provocaban fuego en los techos de los edificios.
También lanzaban proyectiles rompedores que agrietaban la estructura de las construcciones. El ataque se hizo en oleadas. Las oleadas fueron muy rápidas porque, claro, cruzar a los aviones en fin, hacia la ría pues duraba, yo no sé, ahora no me acuerdo, eso está estudiado, ¿no? 7 minutos o 5 minutos, ¿no? Lo que pasa es que fueron varias oleadas, ¿no? Varias oleadas. Comunicado de la Legión Cóndor en la noche del 26 de abril de 1937. La Legión Cóndor, en varias formaciones y ataques, ha perseguido al enemigo que retrocedía por la carretera al norte del Monte Oiz y sobre el puente y carretera de Guernica. Firmado, comandante Hugo Sperry, alias Sander. Los alemanes querían probar la contundencia de estos métodos. Además, no solo participaron los alemanes, también participaron los italianos. Los italianos que habían bombardeado, me parece que era Durango, ¿no? Parte de operaciones de vuelo de la aviación legionaria italiana en España del 26 de abril de 1937. 3 aparatos, Savoia 79, a las 5:20 de la tarde, bombardean el puente de Guernica. Bombas lanzadas, 36 de 50 kilos. Firmado, Teniente Coronel Piloto Chiaprini. Es un protocolo de actuación de fuerzas aliadas, amigas, aliadas, y en donde la Legión Cóndor naturalmente no toma ninguna iniciativa estratégica, desde luego, u operativa, sin advertir y sin con el consentimiento del mando español. En este caso, evidentemente, de 2 mandos. Del general Quindelán, Alfredo Quindelán, que era el jefe de la Fuerza Aérea Española, digamos franquista, y el general Mola como general en jefe del Ejército del Norte, porque la campaña era una campaña de cooperación inédita hasta entonces en la historia de la guerra, entre la infantería, la artillería y la aviación. En tres venían. Y entonces cuando empezaron las bombas, pues no sabíamos dónde meternos. Y nos metimos en la ría y allí estuvimos 4 horas, mojados hasta la cintura. Pensar nada, no pensábamos, más que aquí no nos van a tirar, aquí no nos vamos a tirar y aquí estamos mejor, porque no nos ven de arriba, porque los aviones, si te veían, te mataban, ¿entiendes? Y como era todo liso, o sea que no había, por donde estábamos nosotros no había árboles ni nada, pues al agua, a la ría. Toda la gente que estaba en el mercado, pues empujaron, había 4 refugios hechos allí bajo tierra, y a mí me empujaron también en uno hasta el interior, al fondo del... Y al de pocos minutos no podían respirar, tanta gente, pues no son muy grandes. Aquí entré yo casi en volandas, me metieron aquí entre toda la gente y primero no había luz, las paredes no estaban como están ahora pintadas, el suelo estaba húmedo, estaban sin terminar los refugios, no había un sistema de ventilación y tanta gente aquí metida, al de pocos minutos pues nos quedamos casi sin oxígeno. No podía respirar, estaba yo aterrado, pues, diciendo, si cae una bomba ahí encima y que esto, morir aquí enterrado vivo, me aterraba. Afortunadamente no duró mucho este periodo y ya nos dijeron pues, que podíamos salir. Salimos y a de poco de alejarnos un poco del resto volvieron a sonar las campanas y otra vez nos tuvimos que meter. Lo había pasado tan mal en aquellos, no sé, fueron 15 minutos o 20, no sé lo que sería, pues que no entré en el refugio y esperé que entrara todo el mundo y me quedé en la entrada porque ni podía respirar. El bombardeo se prolongó durante más de 3 horas. Fueron interminables. Los aviones de la Legión Cóndor y de la aviación legionaria italiana barrieron 4 veces el cielo de Guernica.
tirando más de 30.000 kilos de bombas. Era una mezcla, como digo, destinada a producir los mayores efectos de destrucción. Se emplearon bombas de gran peso, de peso medio y hasta de 2 kilos o algo así. Se emplearon en combinación con bombas incendiarias. Se atacaron en primer lugar las conducciones de agua para que los incendios pudieran propagarse más rápidamente, como así fue, ¿no? Y se convirtió el centro de la ciudad en un infierno ardiendo, ¿no? Porque era lo que se trataba de ver. También es muy importante que los cazas que acompañaban a los bombarderos, además de cumplir su misión de acompañamiento y protección de los bombarderos, se dedicaron a ametrallar a la gente que huía despavorida y tal. ¿Para qué? Bueno, pues para aumentar el terror. No hay que olvidar, insisto, que había un objetivo físico: la destrucción. Cuando salí, no sabía lo que había pasado. Salí de detrás de los sacos aquellos y vi todo Guernica era una llama. Todo estaba ardiendo. Me di un pánico, eché a correr, salí, y aquí hay una carretera que sube a un lumo. Y iba preguntando ya pues, a la gente que veía, pues entonces nos conocíamos en Guernica todos. Había visto a mi padre y tal, y alguna me dijo a mi madre que la había visto en algún sitio, pero nada más. Me encontré con otro amigo y nos sentamos en la ladera del monte y estábamos viendo pues cómo ardía Guernica. El amigo que estaba conmigo era una casa que estaba muy cerca de la mía, eran unas casas más grandes del pueblo que llamamos el Circo. Y me dijo el amigo este, sin ninguna emoción ni nada, me dice, mira, allí están mi tía y mi abuela, una sorda y la otra paralítica. O sea, una no se enteró de la fiesta y la otra no pudo hacer nada. Y bueno, pues allí estuvimos hasta se hizo de noche y dijimos, ¿dónde vamos ahora nosotros? Bajar no podíamos ir a Guernica, porque era todo una llama. Digo, vamos al Uno a ver si en algún caserío así, si nos dejan en algún sitio, en la iglesia o en... Y vimos en una que había luz. Y asomé yo la cabeza allí y me conocí a algunas que estaba dentro. Me dijo, este es el hijo de Elvira, la mueblería. Y nos dieron allí pues un vaso de leche. Bueno, por fin, pues ellos también pues, ya se retiraron las habitaciones y a nosotros nos dieron unos sacos para que durmiéramos en la cuadra. Cuando era ya el anochecer y no veíamos echar otra vez bombas, salimos, solo salimos. Pero era de noche y teníamos que salir de la ría. ¿Dónde demonios habéis estado? Con la caída de la noche, el miedo se disparó. Los supervivientes en medio del caos y de las llamas no sabían que había sido de los suyos. En casi todos los hogares faltaba alguien. Y a medianoche pues me despertó algo. Y pongo a oír y estaba mi nombre. Tenía una puerta a la cuadra que daba ya a la plaza y salí a abrir la puerta y estaba mi madre en ella la plaza gritando. Había ido preguntando, le faltaba yo. Y había encontrado a los demás. Y alguien le dijo, pues me había visto subir para el Uno. Ahora ya subió a la plaza, pero no sabía dónde estaba. Yo, estuvo gritando mi nombre. Bueno, ahí nos abrazamos. El bombardeo devastó la villa. El ferial, la estación, el frontón y otros espacios públicos fueron arrasados, así como la mayoría de las viviendas particulares. El 75% de los edificios quedaron reducidos a escombros. De la iglesia de San Juan solo quedó el armazón. En cambio, los dos lugares más emblemáticos de la villa, la Casa de Juntas y el Árbol de Guernica, permanecieron intactos. Tampoco resultaron dañados los que se consideraban núcleos estratégicos como el puente de Rentería y la factoría de armas donde se fabricaban las pistolas Astra.
hay que ver que ya había una campaña de experimentación, insisto, porque esto no se ha conocido documentalmente hasta hace 2 años o 3 años, cuando el documento en cuestión lo descubrió y lo publicó una amiga mía, alemana, la profesora Stefanie Schüller-Springorum. Lo descubrió no en los archivos militares de Friburgo, sino en una especie de sucursal de ellos cerca de Berlín. Bueno, y ahí estaba ese papelín, ¿no? Dice, estamos experimentando una campaña de destrucción con diversos tipos de carga, diversos tipos de bombas, y después de Eibar, Durango, ¡paf!, le toca a Guernica. Claro que era la aglomeración urbana más importante antes de llegar a Bilbao. Era todo esto en el camino hacia Bilbao, en la campaña del norte. El objetivo era la experimentación. Eso para mí era la experimentación. Naturalmente con carácter destructivo. No, eso no hay la menor duda, ¿no? Pero también para aflojar la moral de resistencia de los soldados vascos, de los gudaris, del ejército vasco. Porque la meta en sí no era Guernica, la meta era Bilbao. Ahí estaban los gérmenes de lo que después sería una práctica habitual en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Todo fue muy rápido. Y España, el norte, la campaña del norte, fue en este sentido la más importante para los alemanes y para la historia de la guerra. Una gran parte de la población huyó de Guernica. Luis Iriondo y su familia intentaron sobrevivir en Torrelavega, Cantabria, pero la penuria y el hambre les empujaron al exilio a Francia. Solo se quedaron el padre y el hermano mayor. Andón y los suyos aguantaron en la villa. 3 días después, las tropas franquistas ocuparon Guernica y sometieron a muchos habitantes a trabajos forzosos. Todos los que tenían ganado y carros a recoger a Guernica, a recoger los muertos. Venían a casa blancos, no podían ni comer. De todo eso, de pena. ¿Sabes cuántos? Luego mis padres, mi hermano el mayor y mis padres, que tenían que ir a trabajar a recoger los muertos. Aún hoy día se desconoce la cifra real de muertos. Mientras que los rebeldes hablaban de un centenar, el gobierno vasco daba la cifra de 1800. Creo que esto es un tema que no se aclarará de manera científica nunca, ¿no? Además, mucha gente pereció. Pues, el grado de combustión de ciertos incendios, no sé si, en fin, cito de memoria, ¿no? Pero podían ser 300 grados centígrados o algo así. Se calcinan los huesos, ¿no? Se volatilizan. Tampoco vale el comparar las víctimas eventuales con el pueblo, con el registro de habitantes del pueblo, porque había ido mucha gente fuera, había sido un día de mercado. Se han descubierto algunas, digamos, curiosidades. Por ejemplo, se arrancaron las hojas de los cementerios, de los libros de los cementerios, de las parroquias, de los registros civiles, por casualidad, ¿no? No solo en Guernica, sino también en los alrededores. Se construyó sobre las ruinas. No se hizo una prospección, no se hizo una identificación, no tenían el menor interés. Pocos meses después, Luis Iriondo, su madre y los hermanos regresaron. Su padre les había pedido que volvieran. Al hermano mayor le habían encarcelado y él estaba solo. Veníamos para Bilbao y de
de San Sebastián a Bilbao, un señor venía, pues se sentó junto a nosotros y hablábamos conversación. Y tal, ¿de dónde sois? De Guernica y tal. Sí, tuvimos que marchar por el bombardeo. Le dijimos, shh, no digáis bombardeo. Pues, ¿por qué? Porque dicen que fueron los rojos los que le dieron fuego. Vamos, sí, estuvimos nosotros allí. Y digo, no digáis que os pueden castigar. Y la primera noticia que tuvimos del bombardeo de Guernica es que causó tal impresión en el mundo el bombardeo de Guernica. La figura de George Steer, el corresponsal del diario británico The Times, fue clave en la difusión de los hechos. Steer se encontraba en Bilbao con otros 3 colegas cuando sucedió el bombardeo. Inmediatamente se fueron a Guernica, que está a 34 kilómetros. La información de Steer salió un día después que la de sus compañeros, pero fue crucial, porque aportaba la primicia de que la aviación alemana estaba implicada en el ataque. Su crónica, además de en el Times, se publicó también en el New York Times. Eran los 2 periódicos más importantes de la época. Sus reportajes tuvieron una influencia decisiva en la opinión pública mundial. Lo cierto es que ni los alemanes, los soldados de la Legión Cóndor, los mandos de la Cóndor, ni los mandos franquistas se esperaban el follón que se organizó internacionalmente. Eso no se había organizado ningún follón en Eibar, no se había ningún follón en Durango, entonces esto era otra cosa más, ¿no? Pero se armó el pitote, y claro, desde Berlín dijeron, pero ¿qué ha pasado, no? Y ahí es cuando empieza ya la campaña de desinformación hacia el exterior, ordenada por Franco inmediatamente. 3 meses después de la tragedia se realizó el informe RAND. La presidencia de la Junta del Estado español designó a 2 ingenieros civiles y a 2 magistrados para esclarecer la confusa historia que se había creado sobre el bombardeo y la destrucción de Guernica. Varios gobiernos, entre ellos el británico y el francés, habían pedido una investigación. El dossier llevaba el nombre del presidente de la comisión, Estanislao Herrán. Fue publicado en el Reino Unido con el título de Informe Oficial. En España no se divulgó. El historiador Ricardo de la Cierva lo descubrió arrumbado en un archivo civil en los años 70. La memoria, además del acta, contenía declaraciones de los testigos, fotos y planos. Llamaba la atención las contradicciones entre lo que se contaba en el auto y lo que narraban los supervivientes. Según el documento, apenas quedaba gente en la villa ese día, porque se había dado la orden de evacuación y aunque era lunes, no hubo mercado. También afirmaba que a las 4 de la tarde los pocos habitantes que vieron aviones se cobijaron en los refugios y no salieron hasta las 7:30. Entre las conclusiones destacaba que el número de muertos no llegó al centenar y que el fuego que destruyó la villa fue provocado por las voladuras de los artificieros vascos y asturianos y no por los aviones, a pesar de reconocer que se habían encontrado restos de bombas incendiarias. Esa tesis contrastaba sustancialmente con las manifestaciones de los testigos, que afirmaban haber visto cómo los aviones tiraban bombas. En 1937, París fue la sede de la Exposición Internacional. En los siglos XIX y XX, esas exhibiciones eran muy importantes para los países desarrollados. Hacía las veces de un gigantesco escaparate donde se mostraban los avances tecnológicos y las últimas vanguardias artísticas. En algunos casos dejaron tras sí monumentos irrepetibles, como la Torre Eiffel en la Exposición Mundial de 1889. El certamen del año 37 estuvo marcado por una creciente tensión mundial. El ambiente era prebélico. El fuerte enfrentamiento ideológico estaba simbolizado en los pabellones de la Alemania nazi y la Unión Soviética. A pesar de estar en guerra, España también participó. El gobierno republicano le había encargado un mural a Pablo Picasso para el pabellón. Ese encargo yo hice solo de correa de transmisión en nombre del Consejo de Ministros
que ya estaba en marcha el pabellón de la exposición de 37 en París, y me comisionaron a mí para invitar como director general de Bellas Artes a los artistas residentes en París por un orden de prelación: Picasso, Miró, Dalí, Viñes y González. Eso fue a finales de diciembre del 36, ya cerca de finales, y Picasso no hizo ni una raya hasta 2 días después del bombardeo de Guernica. Picasso no le encontraba estaba en una época muy deprimida. Yo tenía miedo a ver qué nos hace Picasso para la España combatiente. Estábamos enardecidos dentro, estábamos una cosa tremenda, ¿no? Y vino Guernica. Nadie le ha puesto ese nombre, ni él ni nadie, no sé quién, pero la verdad es que es el Guernica, porque está claro. Eso se empezó 2 días, eso fue el incentivo, eso fue que lo hizo saltar, y fue un parto dolorosísimo. Picasso trabajó deprisa, hizo una cantidad de estudios que no tenían nada que ver con lo que había hecho antes. Fue una especie yo diría, de ave fénix que renace de sus cenizas, diciéndolo un poquito así. Y Picasso alcanzó su cumbre mayor, hasta el extremo que yo no lo llamo el Guernica, yo lo llamo el fenómeno Guernica. En los años 30 ya se consideraba a Pablo Picasso como uno de los artistas contemporáneos más importantes. Tenía 55 años. Su situación personal era complicada. Su vida se dividía entre 3 mujeres: su esposa Olga, madre de su hijo mayor Paulo, su antiguo amante, Marie-Thérèse, madre de su hija Maya, y su compañera de aquel entonces, Dora Maar. El pintor malagueño llevaba más de 3 décadas viviendo en Francia, aunque seguía muy unido a España. En septiembre de 1936, en plena guerra civil, el gobierno de Azaña le nombró director del Museo del Prado, cargo que fue simbólico porque no llegó a ejercerlo, aunque le halagó mucho. El 28 de abril de 1937 se sintió profundamente impresionado por las noticias del bombardeo de Guernica. 3 días después, el 1 de mayo, empezó a dibujar. El primer dibujo es del 1 de mayo, el Día del Trabajo. Luego para 6 días y reanuda el 8 de mayo hasta el 4 de junio. De manera que él marca también sus tiempos, y luego ya parece como que viene toda la inspiración de golpe, ¿no? Desde el 8 de mayo hasta el 4 de junio. Un proceso muy intenso, desde luego, que se refleja en el resultado, ¿no? Todavía se percibe un poco de esa tensión de creación, ¿no? Picasso realizó 45 dibujos preparatorios, y en cada uno de ellos se podría reescribir toda la historia del proceso, de manera que él tiene muchas dudas durante el proceso, y por eso también le pide a su amante Dora Maar que fotografíe el proceso, bueno, pues para dar testimonio de que el artista es alguien básicamente que duda hacia la construcción de una imagen, que además seguro que sabía que podía tener proyección universal, porque era un encargo que acabaría en el pabellón republicano del 37. Para realizar el cuadro, Picasso cambió de estudio. El nuevo era un taller muy grande que antes había estado ocupado por el último amante de su compañera Dora Maar. El pintor pagó el alquiler con parte de los 150.000 francos que el gobierno español le había dado por adelantado. En 33 días tenía acabado el inmenso mural de 3,5 metros de alto por casi 8 de largo, que se colgó en el pabellón español. Enseguida se convirtió en el principal foco de atracción de la feria. Se exhibía junto a la escultura Fuente de Mercurio de Alexander Calder en el patio del edificio. El Guernica, en el momento que es presentado en el pabellón español del 37, se convierte, ¿no? Y ya aparece con el título Guernica. Ahí es una imagen contra todo ataque a la población civil.
de tal manera que en el año 39, cuando es expuesto en Londres, ahí aparece el Guernica, es utilizado como un telón, ¿no? Aparece como una enorme pintura de propaganda contra la guerra, a favor de la paz y contra la violencia ejercida hacia la población civil. Cuando se acabó la exposición en septiembre de 1937, ningún representante del gobierno español recogió el cuadro, porque el país seguía sumido en la guerra. Picasso se lo llevó a su casa. Inmediatamente, meses después, en la primavera del 38, el Guernica forma parte de una exposición itinerante en Oslo, Copenhague y Estocolmo, ¿no? Puesta en marcha por su galerista Paul Rosenberg. El Guernica, después de esta gira por los países escandinavos, regresa a París y, digamos, reconocido el poder, ¿no? Que, por un lado, Picasso como artista y el Guernica como obra, ¿no? Como arma de propaganda, es utilizado, se lleva a Inglaterra para participar en una serie de exposiciones itinerantes, el cuadro y los dibujos preparatorios para recaudar dinero de ayuda a la población española. El cuadro es desde el 37 y hasta que muere Picasso es de él. Todo préstamo, toda solicitud de préstamo, movimiento pasa por consultarle a él. En 1939, el Guernica emprendió una gira americana para seguir recaudando fondos para los refugiados españoles. Lo que se sabe es que el viaje del Guernica a Estados Unidos, viaja en mayo de 1939, lo paga el Museo de Arte Moderno de Nueva York, que era una manera de asegurarse que el cuadro se salía de Europa, ¿no? En un tiempo prebélico, y pudiera estar en la exposición que el MoMA estaba organizando para finales de ese año. Hasta 1942 no descansa ya por fin en el Museo de Arte Moderno. O sea, que es un viaje de 4 años el que recorre el Guernica, no olvidemos, siempre enrollado y desenrollado. Con una superficie tan grande, los efectos se vieron de inmediato y hubo que intervenir en ellos, ¿no? Con consecuencias también para el aspecto con el que nosotros hemos percibido el cuadro, que por ejemplo era menos amarillento, ¿no? En su origen de lo que vemos hoy. Eso tiene que ver con intervenciones de restauración que se hicieron en Estados Unidos para salvar el cuadro, que estaba muy, muy deteriorado por tanto viaje. Durante esos años, el MoMA intentó comprar el Guernica a Picasso, pero él siempre se negó. Después de tantos desplazamientos, el cuadro empezó a mostrar indicios de deterioro en algunas partes, pérdidas de pintura y de pigmentos. Fue entonces cuando se tomó la resolución en 1957 de que no volviera a salir del Museo de Arte Moderno de Nueva York. Más de una década después, el intento fue en el año 1968 y fue el propio general Franco el que dio luz verde a Carrero Blanco para que su director, para que Florentino Pérez Envid, que era el director de Bellas Artes, pues hiciera una reclamación y se informara con el MoMA, donde se encontraba en depósito el Guernica, y se informara de cuáles eran las condiciones del depósito para intentar recuperarlo. Sabiéndolo Picasso, fue una gran preocupación para él, porque él tenía muy claro que la obra no debía regresar mientras Franco estuviera en el poder. Y la ventaja de aquel primer movimiento fue que se consiguió que Picasso dejara por escrito las condiciones del depósito en el MoMA. La demanda concerniente a la devolución del cuadro y de sus anexos podrá ser formulada por las autoridades españolas.
Después de la muerte de Franco y con una democracia en ciernes, se empezó a hablar de traer el Guernica. Picasso había muerto en 1973. Las negociaciones con el MoMA se intensificaron a partir de 1979, un año después de haberse aprobado la Constitución. Al mismo tiempo se mantuvieron conversaciones con los herederos de Picasso. En 1980 se creó una comisión de la que formaba parte Javier Tussell, el director general de Patrimonio Artístico. Su papel fue decisivo. Javier Tussell, que ha sido realmente el alma mater de todo el asunto, con su constancia, no se desalentaba nunca, por más que le daban cortes, decía, pues yo voy a seguir llamando. Pero Javier, si incluso te dicen, no te pasan las llamadas y tal, a mí me da lo mismo. Eso tuvo la gran suerte que Javier, aparte de ser un especialista en historia contemporánea que sabía perfectamente lo que se traía entre manos y lo que significaba el Guernica, Javier tenía una educación realmente muy buena. El intento de golpe de Estado de 1981 ralentizó las negociaciones. La familia del pintor pidió garantías de que la democracia había vuelto a nuestro país. La intervención del expresidente Adolfo Suárez fue muy importante. Sí que ayudó mucho porque cuando intervino, a comienzos del 81, él envió una carta a cada uno de los herederos, que fue entregada de manera personal por Fernández Quintanilla y por Javier Tussell. Claro, la carta de Suárez hizo que cambiaran un poquito de parecer todos los herederos. Javier Tussell se rodeó de un equipo de especialistas. Pero mi tarea era exclusivamente técnica. El Guernica no lo conocíamos, no le habíamos puesto nadie la mano encima. Y por lo tanto, desde el primer momento había que estar mirándolo, reconociéndolo y estando tomando conciencia de cómo era aquello. Cuando nos dijeron que íbamos a ir a por el Guernica, nos pilló a finales de agosto del 1981. Nos habíamos ido muy escépticos con el tema Guernica. Lo último que le había dicho el Ministerio al museo era que ya se consideraba que el cuadro tenía que estar en España cuando se celebrara el centenario de Picasso, del nacimiento de Picasso, que era el 25 de octubre. No nos dio ni tiempo a respirar. O sea que el día 1 de septiembre estábamos en el avión llegando allí. El 9 de septiembre de 1981, el ministro de Cultura, Íñigo Cabero, firmó con los responsables del MoMA el acta de entrega al Estado español del Guernica y el conjunto de obras que lo acompañan. El desmontaje comenzó cuando se cerraron las puertas del museo. Hasta esa misma mañana, los conservadores no se enteraron de que el Guernica sería descolgado definitivamente esa noche. Y la primera ocasión para poderlas ver y tocarlo era el momento del desmontaje en el MoMA, ¿no? Y aquella noche pues fue muy tensa en el sentido de no perder ripio, ¿no? De que no hubiera nada que se nos pudiera pasar. Y para tenerlo en cuenta a la hora de explicárselo aquí a todos nuestros compañeros. La discreción siguió marcando el viaje del cuadro hasta el final. Fue perfectamente sensato lo que se hizo, o sea, con un gran sigilo, meter todas las obras en la bodega del Jumbo. Realmente lo sabíamos muy pocas personas y bueno, los policías estaban
repartidos por el avión. La verdad es que se notaba muy bien porque era un avión en el que todo el mundo volvía de vacaciones con sus camisas hawaianas, con no sé qué, y había de pronto en 2 filas, pues 2 juntos con gabardina, o sea, y entonces pues se notaba. Y nosotros, que no nos había dado tiempo, que nos dijeron que nos pusiéramos, pues como estamos ahora, con corbata de boda, para la entrega oficial del cuadro, y ya estuvimos, no sé, 2 días sin quitarnos el traje, me parece. O sea que y bueno, pues cuando llegamos, y lo más emocionante fue efectivamente cuando aterrizó el avión. El comandante hizo un aterrizaje que es que ni se notó. Vamos, ni se notó, era una cosa tremenda. Y entonces, bueno, y es difícil no emocionarse cada vez que te acuerdas. Entonces, el comandante del avión dijo: bienvenidos a Madrid, tal cual, en el vuelo correspondiente, y quiero comunicar a nuestros pasajeros y tal, que hemos venido acompañando al Guernica de regreso a España. Eso fue. En este asunto la verdad es que era muy justificado todo. O sea, si no hubiera habido el sigilo con el que se hizo, el transporte hubiera sido infinitamente más complicado. O sea, infinitamente más complicado. O sea, hubiera sido... Y además, si no se hace como se hizo, aquí te pillo y aquí te mato, o sea, efectivamente hubiera trascendido. O sea, simplemente con que se hubiera sabido, van a venir especialistas, van tal, no sé qué, de una compañía, de otra compañía, claro, se hubiera aumentado el peligro en el traslado, vamos, enormemente. El destino fue el Casón del Buen Retiro, uno de los edificios del Museo del Prado. Hasta entonces allí se albergaba pintura del siglo XIX. Durante días un centenar de operarios estuvieron trabajando para acondicionar el espacio. El deseo de Pablo Picasso era que su obra permaneciera en la mayor pinacoteca de España. Las obras fueron para adaptar el lugar y también para establecer grandes medidas de seguridad. Algunas de las puertas se blindaron. La principal entrada a la sala Luca Giordano fue tapiada con un sistema acorazado. Para proteger el cuadro se fabricó un vidrio triple de 15 centímetros de espesor. De esa forma se querían evitar agresiones como la que había sufrido la pintura en el MoMA, cuando alguien lo roció con un spray rojo. El blindaje del cristal estaba a prueba de todo. El Guernica ocupó prácticamente toda la planta baja del casón. El cuadro se instaló en el salón principal y los bocetos, también con sus vitrinas de seguridad, se colocaron en otras 2 salas. Fueron jornadas de mucho ajetreo, muy intensas. José María Cabrera fue uno de los responsables. Entonces dirigía el Instituto de Restauración. El instituto tenía, insisto, mucha experiencia, unos técnicos estupendos. Todos muy acostumbrados a trabajar unos con otros. Es decir, el mundo del instituto era una experiencia combinada de gente muy diversa, ¿no? De historiadores, de técnicos, y eso se vivía. Y claro, por eso cuando hay que intervenir en el Guernica es como siendo muy especial, pero es como una operación más de las muchas que se hacían pues todos los días, ¿no? Pero que al ser compleja, pues con mucha más razón vuelve a ser la misma historia. Muchos especialistas de distintas cosas, pero con una coordinación magnífica porque todos saben trabajar con todos, ¿no? La misma experiencia que habíamos tenido en Nueva York, ¿no? Unos días preciosos pues, de estudiar el cuadro muy a fondo, de verlo por todos los rincones, de aprender muchísimo, de aprender, ¿no? Todas las tareas porque el cuadro tiene mucho que enseñarte, muchísimo, muchísimo, ¿no? Como las grandes obras, ¿no? Las obras. El 25 de octubre fue el gran día. Coincidiendo con la fecha del centenario del nacimiento del pintor, el presidente del gobierno, Leopoldo Calvo Sotelo, inauguró la exposición. Miles de personas fueron a contemplar la obra.
El último viaje del cuadro es a tan solo 1 kilómetro de distancia. En julio de 1992, el Guernica se trasladó a su sede definitiva, el Museo Reina Sofía. Llegado el momento con la creación del Museo Reina Sofía, pues bueno, hubo toda una discusión en cuanto a dónde tenía que estar emplazado y bueno, quizás si ahora el Reina Sofía sea el museo, pues donde quizás se vea mejor, está expuesto pues con todas las obras alrededor, ahí se habla también del pabellón, en fin, todo el contexto pues está pensado para explicar la obra. Hace poco tiempo tuvimos un programa específico con un robot que hizo una serie de fotografías de una definición tal que ahora mismo podemos decir que podemos casi, desde un punto de vista digital, caminar en la geografía del cuadro. O sea, realmente lo tenemos muy estudiado. Ha sido uno de los estudios más completos. Se hicieron 22.000 fotos y se utilizaron luces ultravioletas, infrarrojas y rayos X. Tiene muchas roturas del soporte, tiene muchos agrietamientos y faltas de color. Esas las estamos viendo a una resolución muy alta y estamos cuantificando y identificando exactamente dónde se encuentra. El sentido de los agrietamientos, por dónde están ubicados, realmente se puede decir que la mayoría de todos estos daños vinieron en sus enrollados. El Guernica significa para el Museo Reina Sofía, desde luego, tener uno de los cuadros más importantes del siglo XX. Y, por supuesto, una de las obras más interesantes de la producción de Picasso y, además, un símbolo universal, que es en lo que se ha convertido. Desde 1995 el cuadro se puede observar y contemplar tal y como es, sin ningún obstáculo por medio. Al Guernica se le liberó de la coraza de cristal blindado. A sus 80 años, el Guernica vive la época más estable de su azarosa existencia. Lleva ya casi un cuarto de siglo en el Museo Reina Sofía, donde es el principal foco de interés. Provoca reacciones, que las reacciones fundamentalmente son pues de tristeza, de miedo. La genialidad del cuadro es que todos podemos reconocer los elementos básicos, pero a la hora de interpretarlos de forma individual y ya en conjunto, las interpretaciones o el proceso que hacemos de ellos varía mucho. Es casi como un icono, es como el recuerdo de un hecho que sucedió en España, que es el de la guerra civil, pero que fácilmente se puede extrapolar pues a cualquier otra cosa. O sea, es el recuerdo de una guerra, de un conflicto bélico, y que nos recuerda que tenemos que intentar que no vuelva a suceder.
alto de un monte había un grupo de soldados que cuando veían a lo lejos que venían los aviones agitaban las banderas y otros que estaban en la iglesia tocaban las campanas. Las primeras bombas tiraron sobre el puente de Rentería, que es un puente que une las dos esquinas, que sí era un objetivo militar. No sabían por dónde tenían que ir, corriendo, cuando vieron que empezaban a echar las bombas. Se convirtió el centro de la ciudad en un infierno ardiendo. La Legión Cóndor naturalmente no tomó ninguna iniciativa estratégica, desde luego, u operativa, sin advertir y sin con el consentimiento del mando español. Nunca jamás he tenido, para decir la verdad, yo miedo. Nunca, jamás. Eso no se olvida, ni aunque quiera, pero a veces ha quedado ahí y luego vienen tantos ahora a preguntarme sobre aquello que no puedo olvidar. Te recuerdo, pues bueno, me recuerdo que salí de casa para volver a la noche a cenar a casa y no volví más. Han pasado casi 80 años del bombardeo de Guernica. Luis Iriondo es uno de los pocos supervivientes de aquel momento. A lo largo de sus 94 años ha vivido con la obsesión de contar la verdad de lo que sucedió el 26 de abril de 1937. Entonces tenía 14 años. Empezó la guerra, pues para nosotros fue un gozo, para los chavales. No teníamos exámenes, no teníamos estudios, transformaron en un cuartel. Y estábamos encantados, pero mi madre no estaba encantada con eso y entonces habló con el director de un banco, el Banco de Bilbao, a ver si podía tenerme allí para que hiciera recados, aprendiera a escribir a máquina o hiciera algo. Y fue así como entré en el banco. En el banco había un empleado que era del Ekeitio. Entramos dos solos al principio en el banco y sonaron las campanas, era la señal de alarma. Y el hombre se dice, ¿por qué tocan las campanas a esta hora? Y dije yo, es la señal de alarma. Nosotros ya no hacíamos caso, llevamos ya 8 meses de guerra y al principio pues sí, nos asustábamos y entrábamos en los refugios. Pero, chavales, nosotros nos aburríamos allí de tanto tiempo esperando y no pasaba nada y ya ni íbamos a los refugios ni nada. Y entonces se celebraba el mercado, está cerca de aquí una plaza que llamamos nosotros el Paseo, donde se tocaba la música y todo eso, y ahí estaban los refugios, estaban al fondo. Y cuando llegamos ahí al mercado, pues se oyen las primeras bombas. Era la media tarde cuando varios aviones Junkers y Henkels de la Legión Cóndor alemana empezaron un ataque en alfombra. Volando a escasa altura, arrojaban bombas incendiarias que provocaban fuego en los techos de los edificios.
También lanzaban proyectiles rompedores que agrietaban la estructura de las construcciones. El ataque se hizo en oleadas. Las oleadas fueron muy rápidas porque, claro, cruzar a los aviones en fin, hacia la ría pues duraba, yo no sé, ahora no me acuerdo, eso está estudiado, unos 7 minutos o 5 minutos, ¿no? Lo que pasa es que fueron varias oleadas, ¿no? Varias oleadas. Comunicado de la Legión Cóndor en la noche del 26 de abril de 1937. La Legión Cóndor, en varias formaciones y ataques, ha perseguido al enemigo que retrocedía por la carretera al norte del Monte Oiz y sobre el puente y carretera de Guernica. Firmado, comandante Hugo Sperry, alias Sander. Los alemanes querían probar la contundencia de estos métodos. Además, no solo participaron los alemanes, también participaron los italianos. Los italianos que habían bombardeado, me parece que era Durango, ¿no? Parte de operaciones de vuelo de la aviación legionaria italiana en España del 26 de abril de 1937. 3 aparatos, Savoia 79, a las 5:20 de la tarde, bombardean el puente de Guernica. Bombas lanzadas, 36 de 50 kilos. Firmado, Teniente Coronel Piloto Chiaprini. Es un protocolo de actuación de fuerzas aliadas, amigas, aliadas, y en donde la Legión Cóndor naturalmente no toma ninguna iniciativa estratégica, desde luego, u operativa, sin advertir y sin con el consentimiento del mando español. En este caso, evidentemente, de 2 mandos: del general Quindelán, Alfredo Quindelán, que era el jefe de la Fuerza Aérea Española, digamos franquista, y el general Mola como general en jefe del Ejército del Norte, porque la campaña era una campaña de cooperación inédita hasta entonces en la historia de la guerra, entre la infantería, la artillería y la aviación. En tres venían. Y entonces cuando empezaron las bombas, pues no sabíamos dónde meternos. Y nos metimos en la ría y allí estuvimos 4 horas, mojados hasta la cintura. Pensar nada, no pensábamos, más que aquí no nos van a tirar, aquí no nos vamos a tirar y aquí estamos mejor, porque no nos ven de arriba, porque los aviones, si te veían, te mataban, ¿entiendes? Y como era todo liso, o sea que no había por donde estábamos nosotros, no había... En sí no era Guernica, la meta era Bilbao. Ahí estaban los gérmenes de lo que después sería una práctica habitual en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Todo fue muy rápido. Y España, el norte, la campaña del norte, fue, en este sentido, la más importante para los alemanes y para la historia de la guerra. Una gran parte de la población huyó de Guernica. Luis Iriondo y su familia intentaron sobrevivir en Torrelavega, Cantabria, pero la penuria y el hambre les empujaron al exilio a Francia. Solo se quedaron el padre y el hermano mayor. Andón y los suyos aguantaron en la villa. 3 días después, las tropas franquistas ocuparon Guernica y sometieron a muchos habitantes a trabajos forzosos. Todos los que tenían ganado y carros a recoger a Guernica, a recoger los muertos. Venían a casa blancos, no podían ni comer. De todo eso, de pena. ¿Sabes cuántos? Luego mis padres, mi hermano el mayor y mis padres, que tenían que ir a trabajar a recoger los muertos. Aún hoy día se desconoce la cifra real de muertos. Mientras que los rebeldes hablaban de un centenar, el gobierno vasco daba la cifra de 1800. Creo que esto es
un tema que no se aclarará de manera científica nunca, ¿no? Además, mucha gente pereció. Pues, el grado de combustión de ciertos incendios, no sé si, en fin, cito de memoria, ¿no? Pero podían ser 300 grados centígrados o algo así. Se calcinan los huesos, ¿no? Se volatilizan. Tampoco vale el comparar las víctimas eventuales con el pueblo, con el registro de habitantes del pueblo, porque había ido mucha gente fuera, había sido un día de mercado. Se han descubierto algunas, digamos, curiosidades. Por ejemplo, se arrancaron las hojas de los cementerios, de los libros de los cementerios, de las parroquias, de los registros civiles, por casualidad, ¿no? No solo en Guernica, sino también en los alrededores. Se construyó sobre las ruinas. No se hizo una prospección, no se hizo una identificación, no tenían el menor interés. Pocos meses después, Luis Iriondo, su madre y los hermanos regresaron. Su padre les había pedido que volvieran. Al hermano mayor le habían encarcelado y él estaba solo. Veníamos para Bilbao y de San Sebastián a Bilbao. Un señor venía pues sentado junto a nosotros y hablábamos conversación. Y tal, ¿de dónde sois? De Guernica y tal. Sí, tuvimos que marchar por el bombardeo. Le dijimos, shh, no digáis bombardeo. Pues, ¿por qué? Porque dicen que fueron los rojos los que le dieron fuego. Vamos, sí, estuvimos nosotros allí. Y digo, no digáis que os pueden castigar. Y la primera noticia que tuvimos del bombardeo de Guernica es que causó tal impresión en el mundo el bombardeo de Guernica. La figura de George Steer, el corresponsal del diario británico The Times, fue clave en la difusión de los hechos. Steer se encontraba en Bilbao con otros 3 colegas cuando sucedió el bombardeo. Inmediatamente se fueron a Guernica, que está a 34 kilómetros. La información de Steer salió un día después que la de sus compañeros, pero fue crucial, porque aportaba la primicia de que la aviación alemana estaba implicada en el ataque. Su crónica, además de en el Times, se publicó también en el New York Times. Eran los 2 periódicos más importantes de la época. Sus reportajes tuvieron una influencia decisiva en la opinión pública mundial. Lo cierto es que ni los alemanes, los soldados de la Legión Cóndor, los mandos de la Cóndor, ni los mandos franquistas se esperaban el follón que se organizó internacionalmente. Eso no se había organizado ningún follón en Eibar, no se había ningún follón en Durango, entonces esto era otra cosa más, ¿no? Pero se armó el pitote, y claro, desde Berlín dijeron, pero ¿qué ha pasado, no? Y ahí es cuando empieza ya la campaña de desinformación hacia el exterior, ordenada por Franco inmediatamente. 3 meses después de la tragedia se realizó el informe RAND. La presidencia de la Junta del Estado español designó a 2 ingenieros civiles y a 2 magistrados para esclarecer la confusa historia que se había creado sobre el bombardeo y la destrucción de Guernica. Varios gobiernos, entre ellos el británico y el francés, habían pedido una investigación. El dossier llevaba el nombre del presidente de la comisión, Estanislao Herrán. Fue publicado en el Reino Unido con el título de Informe Oficial. En España no se divulgó. El historiador Ricardo de la Cierva lo descubrió arrumbado en un archivo civil en los años 70. La memoria, además del acta, contenía declaraciones de los testigos, fotos y planos. Llamaba la atención las contradicciones entre lo que se contaba en el auto y lo que narraban los supervivientes. Según el documento, apenas quedaba gente en la villa ese día, porque se había dado la orden de evacuación y aunque era lunes, no hubo mercado. También afirmaba que a las 4 de la tarde los pocos habitantes que vieron aviones se cobijaron en los refugios y no salieron hasta las 7:30. Entre las conclusiones destacaba que el número de muertos no llegó al centenar.
y que el fuego que destruyó la villa fue provocado por las voladuras de los artificieros vascos y asturianos, y no por los aviones, a pesar de reconocer que se habían encontrado restos de bombas incendiarias. Esa tesis contrastaba sustancialmente con las manifestaciones de los testigos, que afirmaban haber visto cómo los aviones tiraban bombas. En 1937, París fue la sede de la Exposición Internacional. En los siglos XIX y XX, esas exhibiciones eran muy importantes para los países desarrollados. Hacía las veces de un gigantesco escaparate donde se mostraban los avances tecnológicos y las últimas vanguardias artísticas. En algunos casos, dejaron tras sí monumentos irrepetibles, como la Torre Eiffel en la Exposición Mundial de 1889. El certamen del año 37 estuvo marcado por una creciente tensión mundial. El ambiente era prebélico. El fuerte enfrentamiento ideológico estaba simbolizado en los pabellones de la Alemania nazi y la Unión Soviética. A pesar de estar en guerra, España también participó. El gobierno republicano le había encargado un mural a Pablo Picasso para el pabellón. Ese encargo yo hice solo de correa de transmisión en nombre del Consejo de Ministros, que ya estaba en marcha el pabellón de la exposición de 37 en París. 1968, y fue el propio general Franco el que dio luz verde a Carrero Blanco para que su director, para que Florentino Pérez Envid, que era el director de Bellas Artes, pues hiciera una reclamación y se informara con el MoMA, donde se encontraba en depósito el Guernica, y se informara de cuáles eran las condiciones del depósito para intentar recuperarlo. Sabiéndolo Picasso, fue una gran preocupación para él, porque él tenía muy claro que la obra no debía regresar mientras Franco estuviera en el poder. Y la ventaja de aquel primer movimiento fue que se consiguió que Picasso dejara por escrito las condiciones del depósito en el MoMA. Podrá ser formulada por las autoridades españolas. Después de la muerte de Franco y con una democracia en ciernes, se empezó a hablar de traer el Guernica. Picasso había muerto en 1973. Las negociaciones con el MoMA se intensificaron a partir de 1979, un año después de haberse aprobado la Constitución. Al mismo tiempo se mantuvieron conversaciones con los herederos de Picasso. En 1980 se creó una comisión de la que formaba parte Javier Tussell, el director general de Patrimonio Artístico. Su papel fue decisivo. Javier Tussell, que ha sido realmente el alma mater de todo el asunto, con su constancia, no se desalentaba nunca, por más que le daban cortes, decía, pues yo voy a seguir llamando. Pero Javier, si incluso te dicen, no te pasan las llamadas y tal, a mí me da lo mismo. Eso tuvo la gran suerte que Javier, aparte de ser un especialista en historia contemporánea que sabía perfectamente lo que se traía entre manos y lo que significaba el Guernica, Javier tenía una educación realmente muy buena. El intento de golpe de Estado de 1981 ralentizó las negociaciones. La familia del pintor pidió garantías de que la democracia había vuelto a nuestro país. La intervención del expresidente Adolfo Suárez fue muy importante. Sí que ayudó mucho porque cuando intervino, a comienzos del 81, él envió una carta a cada uno de los herederos, que fue entregada de manera personal por Fernández Quintanilla y por Javier Tussell,
Claro, la carta de Suárez hizo que cambiaran un poquito de parecer todos los herederos. Javier Tusell se rodeó de un equipo de especialistas. Pero mi tarea era exclusivamente técnica. El Guernica no lo conocíamos, no le habíamos puesto nadie la mano encima. Y por lo tanto, desde el primer momento había que estar mirándolo, reconociéndolo y estando tomando conciencia de cómo era aquello. Cuando nos dijeron que íbamos a ir a por el Guernica, nos pilló a finales de agosto del 1981. Nos habíamos ido muy escépticos con el tema Guernica. Lo último que le había dicho el Ministerio al museo era que ya se consideraba que el cuadro tenía que estar en España cuando se celebrara el centenario de Picasso, del nacimiento de Picasso, que era el 25 de octubre. No nos dio ni tiempo a respirar. O sea que el día 1 de septiembre estábamos en el avión llegando allí. El 9 de septiembre de 1981, el ministro de Cultura, Íñigo Cabero, firmó con los responsables del MoMA el acta de entrega al Estado español del Guernica y el conjunto de obras que la acompañan. El desmontaje comenzó cuando se cerraron las puertas del museo. Hasta esa misma mañana, los conservadores nos enteraron de que el Guernica sería descolgado definitivamente esa noche. Y la primera ocasión para poderlas ver y tocarlo era el momento del desmontaje en el MoMA, ¿no? Y aquella noche pues fue muy tensa en el sentido de no perder ripio, ¿no? De que no hubiera nada que se nos pudiera pasar. Y para tenerlo en cuenta a la hora de explicárselo aquí a todos nuestros compañeros. La discreción siguió marcando el viaje del cuadro hasta el final. Fue perfectamente sensato lo que se hizo, o sea, con un gran sigilo, meter todas las obras en la bodega del Jumbo. Realmente lo sabíamos muy pocas personas y bueno, los policías estaban repartidos por el avión. La verdad es que se notaba muy bien porque era un avión en el que todo el mundo volvía de vacaciones con sus camisas hawaianas, con no sé qué, y había de pronto en dos filas, pues dos juntos con gabardina, o sea, y entonces pues se notaba. Y nosotros, que no nos había dado tiempo, que nos dijeron que nos pusiéramos, pues como estamos ahora, con corbata de boda, para la entrega oficial del cuadro, y ya estuvimos, no sé, 2 días sin quitarnos el traje, me parece. O sea que y bueno, pues cuando llegamos, y lo más emocionante fue efectivamente cuando aterrizó el avión. El comandante hizo un aterrizaje que es que ni se notó. Vamos, ni se notó, era una cosa tremenda. Y entonces, bueno, y es difícil no emocionarse cada vez que te acuerdas. Entonces, el comandante del avión dijo: bienvenidos a Madrid, tal cual, en el vuelo correspondiente, y quiero comunicar a nuestros pasajeros y tal, que hemos venido acompañando al Guernica de regreso a España. Eso fue. En este asunto la verdad es que era muy justificado todo. O sea, si no hubiera habido el sigilo con el que se hizo, el transporte hubiera sido infinitamente más complicado.
O sea, infinitamente más complicado. O sea, hubiera sido... Y además, si no se hace como se hizo, aquí te pillo y aquí te mato, o sea, efectivamente hubiera trascendido. O sea, simplemente con que se hubiera sabido, van a venir especialistas, van tal, no sé qué, de una compañía, de otra compañía, claro, se hubiera aumentado el peligro en el trato. Y me comisionaron a mí para invitar como director general de Bellas Artes a los artistas residentes en París por un orden de prelación. Picasso, Miró, Dalí, Vinyes y González. Eso fue a finales de diciembre del 36, ya cerca de finales, y Picasso no hizo ni una raya hasta 2 días después del bombardeo de Guernica. Picasso no le encontraba estaba en una época muy deprimida. Yo tenía miedo a ver qué nos hace Picasso para la España combatiente, porque estábamos enardecidos dentro, estábamos una cosa tremenda, ¿no? Y vino Guernica. Nadie le ha puesto ese nombre, ni él ni nadie, no sé quién, pero la verdad es que es el Guernica, porque está claro. Eso se empezó 2 días, eso fue el incentivo, eso fue que lo hizo saltar, y fue un parto dolorosísimo. Picasso trabajó deprisa, hizo una cantidad de estudios que no tenían nada que ver con lo que había hecho antes. Fue una especie yo diría, de ave fénix que renace de sus cenizas, diciéndolo un poquito así. Y Picasso alcanzó su cumbre mayor, hasta el extremo que yo no lo llamo el Guernica, yo lo llamo el fenómeno Guernica. En los años 30 ya se consideraba a Pablo Picasso como uno de los artistas contemporáneos más importantes. Tenía 55 años. Su situación personal era complicada. Su vida se dividía entre 3 mujeres: su esposa Olga, madre de su hijo mayor Paulo, su antiguo amante, Marie-Thérèse, madre de su hija Maya, y su compañera de aquel entonces, Dora Maar. El pintor malagueño llevaba más de 3 décadas viviendo en Francia, aunque seguía muy unido a España. En septiembre de 1936, en plena guerra civil, el gobierno de Azaña le nombró director del Museo del Prado, cargo que fue simbólico porque no llegó a ejercerlo, aunque le halagó mucho. El 28 de abril de 1937 se sintió profundamente impresionado por las noticias del bombardeo de Guernica. 3 días después, el 1 de mayo, empezó a dibujar. El primer dibujo es del 1 de mayo, el Día del Trabajo. Luego para 6 días y reanuda el 8 de mayo hasta el 4 de junio. De manera que él marca también sus tiempos, y luego ya parece como que viene toda la inspiración de golpe, ¿no? Desde el 8 de mayo hasta el 4 de junio. Un proceso muy intenso, desde luego, que se refleja en el resultado, ¿no? Todavía se percibe un poco de esa tensión de creación, ¿no? Picasso realizó 45 dibujos preparatorios, y en cada uno de ellos se podría reescribir toda la historia del proceso, de manera que él tiene muchas dudas durante el proceso, y por eso también le pide a su amante Dora Maar que fotografíe el proceso, bueno, pues para dar testimonio de que el artista es alguien básicamente que duda hacia la construcción de una imagen, que además seguro que sabía que podía tener proyección universal, porque era un encargo que acabaría en el pabellón republicano del 37. Para realizar el cuadro, Picasso cambió de estudio. El nuevo era un taller muy grande que antes había estado ocupado por el último amante de su compañera Dora Maar. El pintor pagó el alquiler con parte de los 150.000 francos que el gobierno español le había dado por adelantado. En 33 días tenía acabado el inmenso mural de 3,5 metros de alto por casi 8 de largo, que se colgó en el pabellón español. Enseguida se convirtió en el principal foco de atracción de la feria. Se exhibía junto a la escultura Fuente de Mercurio
de Alexander Calder en el patio del edificio. El Guernica, en el momento que es presentado en el pabellón español del 37, se convierte, ¿no? Y ya aparece con el título Guernica. Ahí es una imagen contra todo ataque a la población civil. De tal manera que en el año 39, cuando es expuesto en Londres, ahí aparece el Guernica, es utilizado como un telón, ¿no? Aparece como una enorme pintura de propaganda contra la guerra, a favor de la paz y contra la violencia ejercida hacia la población civil. Cuando se acabó la exposición en septiembre de 1937, ningún representante del gobierno español recogió el cuadro, porque el país seguía sumido en la guerra. Picasso se lo llevó a su casa. Inmediatamente, meses después, en la primavera del 38, el Guernica forma parte de una exposición itinerante en Oslo, Copenhague y Estocolmo, ¿no? Puesta en marcha por su galerista Paul Rosenberg. El Guernica, después de esta gira por los países escandinavos, regresa a París y, digamos, reconocido el poder, ¿no? Que, por un lado, Picasso como artista y el Guernica como obra, ¿no? Como arma de propaganda, es utilizado, se lleva a Inglaterra para participar en una serie de exposiciones itinerantes, el cuadro y los dibujos preparatorios para recaudar dinero de ayuda a la población española. El cuadro es desde el 37 y hasta que muere Picasso es de él. Todo préstamo, toda solicitud de préstamo, movimiento pasa por consultarle a él. En 1939, el Guernica emprendió una gira americana para seguir recaudando fondos para los refugiados españoles. Lo que se sabe es que el viaje del Guernica a Estados Unidos, viajan en mayo de 1939, lo paga el Museo de Arte Moderno de Nueva York, que era una manera de asegurarse que el cuadro se salía de Europa, ¿no? En un tiempo prebélico, y pudiera estar en la exposición que el MoMA estaba organizando para finales de ese año. Hasta 1942 no descansa ya por fin en el Museo de Arte Moderno. O sea, que es un viaje de 4 años el que recorre el Guernica, no olvidemos, siempre enrollado y desenrollado. Con una superficie tan grande, los efectos se vieron de inmediato y hubo que intervenir en ellos, ¿no? Con consecuencias también para el aspecto con el que nosotros hemos percibido el cuadro, que por ejemplo era menos amarillento, ¿no? En su origen de lo que vemos hoy. Eso tiene que ver con intervenciones de restauración que se hicieron en Estados Unidos para salvar el cuadro, que estaba muy, muy deteriorado por tanto viaje. Durante esos años, el MoMA intentó comprar el Guernica a Picasso, pero él siempre se negó. Después de tantos desplazamientos, el cuadro empezó a mostrar indicios de deterioro en algunas partes, pérdidas de pintura y de pigmentos. Fue entonces cuando se tomó la resolución en 1957 de que no volviera a salir del Museo de Arte Moderno de Nueva York. Más de una década después, el intento fue en el año 1900. Ni árboles ni nada, fue al agua, a la ría. Toda la gente que estaba en el mercado, pues empujaron, había tuvo cuatro refugios hechos allí bajo tierra, y a mí me empujaron también en uno hasta el interior, al fondo del... Y al de pocos minutos no podían respirar, tanta gente, pues no son muy grandes. Aquí entré yo casi en volandas, me metieron aquí entre toda la gente, y primero no había luz. Las paredes no estaban como están ahora pintadas, el suelo estaba húmedo, estaban sin terminar los refugios. No había un sistema de ventilación y tanta gente aquí metida, al de pocos minutos pues nos quedamos casi sin oxígeno.
no podía respirar y estaba ya aterrado pues, diciendo si cae una bomba ahí encima y que esto, morir aquí enterrado vivo, me aterraba. Afortunadamente no duró mucho este periodo y ya nos dijeron pues, si podíamos salir. Salimos y de poco de alejarnos un poco del resto volvieron a sonar las campanas y otra vez nos tuvimos que meter. Lo había pasado tan mal en aquellos, no sé, fueron 15 minutos o 20, no sé lo que sería, pues que no entré en el refugio y esperé que entrara todo el mundo y me quedé en la entrada porque allí podía respirar. El bombardeo se prolongó durante más de 3 horas. Fueron interminables. Los aviones de la Legión Cóndor y de la aviación legionaria italiana barrieron 4 veces el cielo de Guernica, tirando más de 30.000 kilos de bombas. Era una mezcla, como digo, destinada a producir los mayores efectos de destrucción. Se emplearon bombas de gran peso, de peso medio y hasta de 2 kilos o algo así. Se emplearon en combinación con bombas incendiarias. Se atacaron en primer lugar las conducciones de agua para que los incendios pudieran propagarse más rápidamente, como así fue, ¿no? Y se convirtió el centro de la ciudad en un infierno ardiendo, ¿no? Porque era lo que se trataba de ver. También es muy importante que los cazas que acompañaban a los bombarderos, además de cumplir su misión de acompañamiento y protección de los bombarderos, se dedicaron a ametrallar a la gente que huía despavorida y tal. ¿Para qué? Bueno, pues para aumentar el terror. No hay que olvidar, insisto, que había un objetivo físico, la destrucción. Cuando salí, no sabía lo que había pasado. Salí de detrás de los sacos aquellos y vi todo Guernica era una llama. Todo estaba ardiendo. Me di un pánico, eché a correr, salí y aquí hay una carretera que sube a un lumo. Y iba preguntando ya pues, a la gente que veía, pues, entonces nos conocíamos en Guernica todos. Había visto a mi padre y tal, y alguna me dijo a mi madre que la había visto en algún sitio, pero nada más. Me encontré con otro amigo y nos sentamos en la ladera del monte y estábamos viendo pues cómo ardía Guernica. El amigo que estaba conmigo era una casa que estaba muy cerca de la mía, eran unas casas más grandes del pueblo que llamamos el Circo. Y me dijo el amigo este, sin ninguna emoción ni nada, me dice, mira, allí están mi tía y mi abuela, una sorda y la otra paralítica. O sea, una no se enteró de la fiesta y la otra no pudo hacer nada. Y bueno, pues allí estuvimos hasta las 6 de noche y dijimos, ¿dónde vamos ahora nosotros? Bajar no podíamos ir a Guernica, pero era todo una llama. Digo, vamos al uno a ver si en algún caserío así, si nos dejan en algún sitio, en la iglesia o en... Y vimos en una que había luz. Y asomé yo la cabeza allí y me conocí a algunas que estaba dentro. Me dijeron, este es el hijo de Elvira, la mueblería. Y nos dieron allí pues un vaso de leche. Bueno, por fin, pues ellos también pues, ya se retiraron las habitaciones y a nosotros nos dieron unos sacos para que durmiéramos en la cuadra. Cuando era ya el anochecer y no veíamos echar otra vez bombas, salimos, solo salimos. Pero era de noche y teníamos que salir de la ría. ¿Dónde demonios habéis estado? Con la caída de la noche, el miedo se disparó. Los supervivientes, en medio del caos y de las llamas, no sabían qué había sido de los suyos. En casi todos los hogares faltaba alguien. Y a medianoche, pues, me despertó algo. Y pongo a oír y estaba mi nombre. Tenía una puerta a la cuadra que daba ya a la plaza. Y salí a abrir la pieza y estaba mi madre en ella la plaza gritando. Había ido preguntando, le faltaba yo. Y había encontrado a los demás. Y alguien le dijo, pues me había visto subir para el 1.
Claro, ya subí a la plaza, pero no sabía dónde estaba. Yo estuvo pues gritando mi nombre, bueno, ahí nos abrazamos. El bombardeo devastó la villa. El ferial, la estación, el frontón y otros espacios públicos fueron arrasados, así como la mayoría de las viviendas particulares. El 75% de los edificios quedaron reducidos a escombros. De la iglesia de San Juan solo quedó el armazón. En cambio, los dos lugares más emblemáticos de la villa, la Casa de Juntas y el Árbol de Guernica, permanecieron intactos. Tampoco resultaron dañados los que se consideraban núcleos estratégicos como el puente de Rentería y la factoría de armas donde se fabricaban las pistolas Astra. Hay que ver que ya había una campaña de experimentación, insisto, porque esto no se ha conocido documentalmente hasta hace 2 años o 3 años, cuando el documento en cuestión lo descubrió y lo publicó una amiga mía alemana, la profesora Stefanie Schüller-Springorum. Lo descubrió no en los archivos militares de Friburgo, sino en una especie de sucursal de ellos cerca de Berlín. Bueno, y ahí estaba ese papelín, ¿no? Dice, estamos experimentando una campaña de destrucción con diversos tipos de carga, diversos tipos de bombas, y después de Eibar, Durango, ¡paf!, le toca a Guernica. Claro que era la aglomeración urbana más importante antes de llegar a Bilbao. Era todo esto en el camino hacia Bilbao, en la campaña del norte. El objetivo era la experimentación. Eso para mí era la experimentación. Naturalmente con carácter destructivo. No, eso no hay la menor duda, ¿no? Pero también para aflojar la moral de resistencia de los soldados vascos, de los gudaris, del ejército vasco. Porque la meta